sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El nuevo pacto. A continuación, el pastor José Arauz. Bien, vamos a meditar. En esta ocasión hemos dado por concluido por el momento lo que tiene que ver con la frase o la palabra o el tema que hemos estado usando muy fuertemente, que acerca de las primicias. Las primicias se refiere a lo primero, a lo de más valor. Hay algunas personas que malinterpretan lo que es la primicia, pero esto lo estuvimos haciendo enfático en el mes de enero, que es la primicia de todos los meses del año 2022. Es cuestión de que creemos en la palabra del Señor y de esta manera, pues, por lo general, los que contradicen o critican estas acciones así, como que viven en una miseria constante. Bueno, cada quien escoge cómo debe ser su vida y en la eternidad también escogen su destino. Eso pues a nosotros no nos afecta, no nos preocupa, porque en realidad sabemos que predicamos las verdades del reino, como lo hemos dicho en otras ocasiones. En esta ocasión vamos a pasar a un tema muy distinto que tiene que ver con la parte escatológica, ¿verdad? Vamos a hablar de las señales para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que vengo a decir que todas las señales aquí las traigo, sino decir algunas de las señales que tienen que ver con el tiempo presente. Mira, señales siempre han habido, porque desde el momento que el Señor partió hacia el cielo, allá del Monte de los Olivos, desde ese momento se empezó a anunciar su retorno. Y pudo haberse pensado que en ese mismo siglo iba a darse el retorno. Todo el mundo tenía que estar preparado, porque lo que quiere el Señor es que estemos preparados en todo momento, no solamente porque digamos ya, ahora sí ya está cerquita. Es decir, dijo alguien en una ocasión, si es así, que la venida del Señor no nos va a sorprender tanto, hombre, pues yo me voy a pecar, a beber, a mujeriar, así. Y era un evangelista. ¿Qué tal? Tiene amor a Dios, una persona así. Esas son de las personas que ni siquiera van a oír, como dice el dicho, el cantar del gallo. No van a oír el sonido de la trompeta. Pero bueno, son otros 100. Vamos a ver nosotros cómo es el asunto. Hay un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Daniel y se encuentra en el capítulo 12, versículo 4. Daniel 12:4 dice así la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán. Anote esta palabra, subráyela. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Palabra de Dios. Entonces ahora vea, lo primero que estamos tratando de señalar, estamos hablando de las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos primeramente de que no podemos pasar por alto lo que es el ministerio profético, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Mire cómo decía la palabra profética en el Antiguo Testamento. Decían los profetas de Jehová: así ha dicho Jehová el Señor. Y comenzaban a declarar aquella revelación. Y volvían
otra vez, así ha dicho Jehová el Señor. Pero mire qué diferencia que cuando aparece el verdadero profeta que trae la revelación de Dios, se llama Jesucristo. En el libro de Apocalipsis se dice que Jesucristo es la revelación de Dios, del Dios vivo. Entonces él no pudo venir a decir, así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor. Dios me ha dicho, Dios me dijo, nada de eso, sino que él dice, de cierto te digo. Punto. Porque él está diciendo lo que de él viene. No hay otra fuente más que de él mismo. Entonces, porque él es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, él dice, esto y esto te digo, de cierto te digo. Pero ahora veamos una diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y un profeta del Nuevo Testamento. Le dice el Señor a Daniel, anda Daniel y sella las profecías de este libro, porque el tiempo es para el fin. En otras palabras, está un poco distante. ¿Y en qué tiempo profetizó Daniel estas palabras? Aproximadamente 600 años antes de Cristo. Así. Cuando vemos la palabra de Apocalipsis, quien está profetizando en Apocalipsis es el Espíritu de Dios, es el Señor Jesucristo, pero usando al instrumento que se llama Juan el Apóstol. Esta profecía se da alrededor de los 100 años, es decir, cerca del año, dicen 98 o 100 de nuestra era cristiana. Entonces, hay una diferencia entonces de 700 años de entre la profecía de Daniel y la profecía de Juan o Apocalipsis. Entonces, esto marca una diferencia porque a Daniel se le dice, anda Daniel, sellar las palabras y este libro, sellarlo. En otras palabras, no se puede abrir todavía. ¿Por qué? Porque esto es para el fin y más bien vos vas a ir a reunirte con tus antepasados, ¿verdad? En los sepulcros. Y porque esto no lo vas a ver cumplir, no lo van a ver cumplir tus ojos. Pero ya en el caso de Juan, no se le dice que selle las palabras, sino que más bien le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y empezaron a darse acontecimientos que son las señales previas para la pronta venida del Señor. Ahora entonces, una de las primeras señales que voy a mencionar acá es la migración, una palabra muy de moda. Antes era viajar, cambiarse de residencia, irse a otros países. Pongan cuidado lo que voy a decir, porque esto no es cuestión de que voy a venir a decir cosas que no son veraces. Migración ha habido desde que las culturas existen, desde que hay civilizaciones donde haya habido conglomerado de personas, allí ha habido migraciones. ¿Por qué? Porque se dice que hoy nosotros estamos muy bien civilizados y que no nos parecemos a los bárbaros del Asia, ni nos parecemos a tribus nómadas, pero que invadían territorios buscando riquezas. Y sucedía que después se levantaron algunos reinos y los reinos les gustaba la conquista. Y en las conquistas llegaban, invadían otro reino u otros reinos con el fin de quitarles sus riquezas, de subyugarlos, de cobrarles tributos de guerra, en fin. Todo eso es parte de una historia que la conoce, bueno, casi medio mundo.
Entonces, eso sucedía que cuando llegaba un rey más fuerte a conquistar una determinada zona geográfica de la tierra, entonces aquellos que pertenecían a los pueblos vencidos se miraban obligados a emigrar para salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque aquellos que conquistaban eran tan crueles que no perdonaban. Y sencillamente había veces que hasta acababan con todo, hasta las cosas que no necesitaban, de eliminarlas, como matar los ganados, en fin, de todo. Era una destrucción total. Y eso es lo que sucedía en aquellos tiempos. Y pues se podría decir, hoy hay tratados de paz, hay derechos humanos, hay derechos internacionales, un montón de cosas. Pero eso como que no, en alguna medida como que se predica, se habla, se evoca, pero se cumple, pues como que no tanto. Y si no, pues veamos la actualidad de este momento, cómo están los pueblos, parte de Asia, parte de Europa, como Rusia, Ucrania, que están, como decimos, como cuerpo espín, pero de puro armamento con la intención de destruirse y destruir a poblaciones de millones de personas en pocos minutos, según la capacidad destructiva de los armamentos del día de hoy. En aquellos tiempos, pues las armas eran flechas y otras cosas, y por lo tanto la destrucción era muy, pero muy menor comparado a nuestro tiempo. Pero bueno, entonces esto genera migraciones masivas, y en el tiempo de hoy no es como en aquellos que llegaba una persona o un rey y invadía, y la gente de aquel reino, pues muchos tenían que emigrar, pero en una zona reducida geográficamente hablando. Pero ahora no, la migración es de todos lados. Por eso es que ahora habla mucho Irán de acá para allá. Bien, es así. Entonces, en América Latina, casi nadie piensa en irse a otro país de la misma raza. Los latinos, no. Todo el pleito es ir a Estados Unidos. Pero no solamente los latinos, sino que vienen de Europa, vienen de Asia, vienen de África. En fin, todo el mundo, hasta se ha bautizado una palabra que se le denomina el sueño americano. Porque se habla del bienestar, buen nivel de vida, economía potente. ¿Cuántas cosas se dicen? La verdad de las cosas, que el que aprende a depender de Dios, donde esté, allí está su economía. Porque la economía de los siervos de Dios que tienen fe, aún para las cosas materiales, dependen de la banca del cielo, allí, donde nunca hay recesión, donde nunca hay escasez, donde todas las riquezas están ahí porque pertenecen al dueño del oro y de la plata. Entonces saque la cuenta, pero la gente migra. Yo tengo mi manera de pensar. Soy un pastor, tengo 32 años de estar pastoreando una misma congregación. La congregación la iniciamos de cero con mi esposa y ahí estamos todavía. ¿Y qué sucede? Nunca se me ha ocurrido viajar a ningún otro país. O sea, con la mentalidad de quedarme de ninguna manera. He podido salir a algunos cercanos, países cercanos, pero ni siquiera una semana y ya estoy aquí porque siento que mis deberes están aquí y mi llamado me lo hizo el Señor en este lugar. Entonces yo aquí voy a responderle al Señor por este lugar. Pero ese no es el caso de la mayoría
que siempre tienen que estar viajando a otros países, pero es que se está cumpliendo la palabra. Yo digo que se cumpla en aquellas personas que no han entendido bien que el cumplimiento de esa profecía es precisamente la gente quien lo hace. Y claro está, es palabra de Dios y se tiene que cumplir, pero que se cumpla esa palabra de Dios en las personas que no dependen de Él, sino pues que dependemos, los que dependemos de Él, estamos donde Él nos tiene, así, ni más ni menos, así. Entonces, hay migración increíble. La verdad de la cosa es que cada quien tiene derecho a tomar las decisiones que mejor le parezcan, pero yo pienso que como pastor, no voy a decir, hombre, la economía de mi casa está muy escasa. Los miembros de la iglesia, en vez de bendecirme, más bien lo que hacen es estar murmurando, y murmuran de mí, de mi esposa, de mis hijos. Mejor me voy a ganarme la vida donde hay más bendiciones. Me voy para Estados Unidos. El Señor aquí me tiene. Y si el Señor aquí me tiene, Él es mi provisión. Si el Señor pudo bendecir a los hebreos en el desierto con pan en abundancia, con carne en abundancia, y los pudo bendecir con ríos donde hubieran deseado hasta reyes tener un río allí en el desierto, pero el Señor lo hace así, hace una provisión sobrenatural. Entonces, no es cuestión de que si se da o no se da la migración entre los siervos de Dios, pues se tiene que dar en algunos casos, pero una cosa sí le aseguro, muy, pero muy 100%, y es que esta señal es anunciando la pronta venida del Señor. En segundo lugar, tenemos otra señal. Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo que la ciencia aumentará. Se dice que la ciencia, pues, es el conocimiento ordenado y que la sabiduría es la aplicación ordenada del conocimiento. Bueno, lo cierto es que la ciencia ha aumentado, en otras palabras, el conocimiento en el género humano ha aumentado increíblemente y se dice pues de que todo lo que el hombre descubre ya fue en algún tiempo atrás, pero esto tiene que ver no con la tecnología ni cosas parecidas, sino de lo que se daba en la vida antes de esta palabra. Antes de esta palabra, que no se había dicho todavía que la ciencia aumentaría. Al venir esta palabra y declararse que la ciencia aumentaría, entonces inmediatamente después de ese tiempo comenzaron. Es verdad que los pasos que se daban en aquellos tiempos, el avance en la ciencia, el conocimiento, eran muy lentos, rudimentarios. Pero comenzó, si eso es así, un niño, usted le empieza a ver a dar los primeros pasitos y la verdad de las cosas es que da 3 pasos y se cae, se levanta y da otros pasitos y se cae. Camina muy torpe, muy rudimentario, pero va caminando. Pero llega un tiempo que este niño tiene toda la agilidad y entonces puede correr. Y luego que corre más que los adultos, ¿verdad? Se ejercita tanto porque tiene toda la capacidad para hacerlo. Entonces, la ciencia ahora es cuestión de que lo que es hoy, el día de mañana, ya es como obsoleto, y si no es obsoleto, ya es como anticuado. ¿Así? ¿Y por qué? Porque luego hay descubrimientos más avanzados, más novedosos. Se usa la palabra la tecnología de punta. Y la tecnología de punta todos los días cambia. Y entonces podríamos decir, tenemos tecnología de punta en este mes de enero. Que pues ayer terminó el mes de enero. Pero ya hoy estamos a 1 de febrero. Y ya en 1 de febrero podemos decir, hay algunas cosas que se dieron ayer que hoy pues ya no son tan modernas, tan nuevas, tan novedosas. Entonces esto es por una razón.
hay palabra de Dios que dice que la ciencia aumentará. Y cuando viene de Dios esta palabra, no es porque va a haber, que parece que aumentó, se mira un poquito así. No, es que la ciencia aumenta y aumenta vertiginosamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice y hace son cosas indubitables. No es cuestión de que hay zonas o áreas grises que parece y no parece. O es blanco o es negro, pero se mira con claridad. La definición se ve que la ciencia ha aumentado. El problema es que la mayoría de los descubrimientos, la mayoría de los avances de la tecnología siempre están casi apuntando a lo que es la parte militar, la parte bélica. El hombre se prepara continuamente, pero solo para fabricar instrumentos de muerte. Pero es parte de la ciencia, así como lo ve. Eso depende de quién lo quiera aplicar o cómo lo quiera aplicar. Se dice, por ejemplo, de noticias actuales, que hay algunos países que han decidido prescindir de lo que es la energía atómica, con fines pacíficos, por supuesto. Es decir, para mover las maquinarias y cuantas otras cosas. Y entonces, en vez de hacerlo con la energía atómica, están volviendo al uso del gas. Y por eso es que en este tiempo la palabra gas tiene una relevancia increíble, pero esto es parte de la ciencia también, que si todo mundo quisiera usar los descubrimientos, los avances, pero para el desarrollo de la raza humana, para beneficio de la raza humana, pues esto sería una gran bendición. Pero el problema es que cada quien tiene que fabricar sus armamentos para atacar o para defenderse del otro que esté en la misma carrera, queriendo superarse unos a otros. Pero esto está involucrando a la ciencia. Y ya no digamos de tantas cosas que nosotros conocemos en el tiempo de hoy. Aparatos electrónicos increíbles, hasta el punto que va a llegar un momento que los hombres o los seres humanos vamos a tener que estar como casi en desempleo, porque los robots se van a hacer cargo del trabajo que nosotros hacemos, pues, y un montón de cosas increíbles. Y si no, vea, ya ahorita ya casi no se usan en las guerras a los pilotos de aviones de guerra, de combate, bombarderos y cosas así. Mejor mandar unos cuantos drones. Pero esta es parte de la ciencia que se ha desarrollado tanto el día de hoy. En fin, entonces, hay otros pasajes poderosísimos, como lo que aparece en Mateo 24, hablando de la pronta venida del Señor. Y hay otro que aparece en Mateo 25. En Mateo 24:14 habla de la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. En Mateo 25 aparece una parábola especial de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y qué dice de las insensatas? No, es decir, se aseguraron de la porción de aceite y solo tenían la que tenía la lámpara. Llegó el esposo y entró a las bodas y la puerta se cerró. Son de la gente que no hacen provisión para nada. En esto tiene que ver con el aspecto espiritual, pero siempre señala la gente que se descuida y que está viendo las señales en este momento, pero dice, si todo el tiempo ha habido guerra, si todo el tiempo ha habido terremotos, si todo el tiempo ha habido hambre. Lo que no entienden es que en aquellas ocasiones, así como la migración era regional, sectorial, en estos tiempos se hace mundial. Esta es la diferencia, porque tiene afectaciones mundiales. Entonces, estos son pasajes que nos enseñan que la pronta venida del Señor pues, es pronta, como decimos. Hay otro pasaje en la Sagrada Escritura que se encuentra en
el libro del mismo siervo de Dios Daniel, en el capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Esta es la esperanza de los justos. Esta es la esperanza de los creyentes. Si usted es creyente, ¿en qué me va a decir usted? Porque hay gente que solo está queriendo agarrar una palabra para contradecir y no esperan ni siquiera completarse la oración. Y entonces, este pasaje habla acerca de la esperanza del creyente en Cristo, en su palabra. De eso me refiero, creyente. Y entonces vea, dice la palabra, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Amén. Entonces, esto es, ¿sabe? Estoy en este momento, yo estoy compartiendo palabra y entiendo el tiempo en que estamos viviendo, pero estoy seguro que en diferentes continentes de la tierra hay gente que me está escuchando. En este momento son multitudes las que están oyendo esto. Sea que quiera compartir esto, sea que le dé like, sea cualquier cosa, o sencillamente no lo haga, pero está escuchando. Eso se lo aseguro. Y entonces usted es parte de esa multitud que en este momento está aprendiendo palabra clave para su salvación. Clave para estar preparado para la venida, la segunda venida del Maestro Jesucristo. Y entonces dice que esta gente van a resplandecer como las estrellas del firmamento. Y dice también que los que enseñan la justicia a la multitud, lo mismo, van a brillar como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no es cuestión como lo que sucede en el mundo, ¿no? Que alguien no pueden premiar y decirle, bueno, pues aquí está, te reconocemos todo lo que has hecho, que es poderoso. Hablemos de la gente que llega a Canastota, al Salón de la Fama, y entonces llegan unos atletas verdaderamente superdotados. No son comunes esos hombres, así, aquellas estrellas de la NBA, tremendos, pero aparentemente los plasman allí como para eternizarlos, así dicen. Pero el asunto es que hay algunos que solo viven un año después de la inmortalización, le llaman ellos. ¿Cuál inmortalización? Simplemente porque ahí lo van a estar viendo, lo van a recordar, pero él está muerto. Mientras que estos que hablamos de brillar como las estrellas a perpetua eternidad, se refiere a aquella gente que tiene vida y vida eterna en gloria, en la presencia del Eterno. Porque si nosotros hemos obtenido la sustancia del Eterno, nosotros también pasamos a ser eternos y pasamos brillando en la eternidad, porque un día alumbramos a muchas personas con la palabra de verdad, la palabra de salvación, la palabra que nos da vida. Eso. Entonces, ponga cuidado, que qué consuelo tenemos nosotros, los que estamos aquí anunciando las verdades del reino, los que hemos compartido un testimonio de sanidades y milagros ante gente incrédula, pero que han visto la realidad de las cosas. Dice una persona un día de esto, pues creo que fue el día de ayer, estoy hablando de cosas fresquitas. ¡Qué increíble! Pero qué increíble, si solo se dijo la palabra y aquello cambió. Así. A mí me sucede que tengo mi esposa, duerme en mi misma cama o en la misma cama de ella, pues yo.
pero de vez en cuando le dan sus malestares. Y a mí cuando me dan me quedo callado, pero ella no, ahí se está quejando. Entonces, y ahí sí, a veces me oye quejar y ni se preocupa. Así le dijeron al Señor los discípulos: Maestro, no tenés cuidado que perecemos. Y entonces vengo yo y le digo: en el nombre del Señor, se normaliza todo esto. ¿Cómo sigue? Como nada, como que no he tenido nada. Pero eso le pasa casi siempre. Sabe perfectamente que el milagro es instantáneo, la sanidad es instantánea. Y así hay otras personas que no pueden negar. Es decir, es allí la palabra que dice señales indubitables, que es lo que hace el Señor. Entonces, esto nos hace a nosotros presentar al Rey de Gloria, Jesucristo, que es el que está a punto de venir. Les recomiendo que no se deje sorprender por esa venida del Señor. Esté preparado. Y para eso simplemente tiene que confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted ha entendido esta palabra, entonces la voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te confieso en este momento como mi único suficiente Salvador personal de mi vida. Sé que tu sangre preciosa derramada en la cruz me limpió de toda culpa y de toda maldad. Y por lo tanto ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y entonces, Señor, cuando tú pases aquella preciosa lista, cuando estemos allá en el juicio del gran trono blanco, entonces yo te puedo decir: presente, amado mío, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, repórtelo a los teléfonos que aparecen allí en sus pantallas. Esto le va a permitir a usted y a nosotros de estrechar, es decir, la comunicación para que le podamos ayudar a crecer en la vida espiritual. Y una de las recomendaciones es busque una iglesia de sana doctrina, porque no todas las iglesias que tienen bonitos nombres son de sana doctrina. En ese cuidado, pues hay que pedirle al Señor la guianza para que no permita que vayamos a meternos a una iglesia donde salimos de un lado perdidos para meternos a otro lado perdido. Eso no es así. Bien, Dios le bendiga. Si este video te ha sido útil, compártelo y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales. El Nuevo Pacto.